Que nos dio Dylan. Pues la presión arterial pues es la fuerza que ejercen las arterias pues, sobre la pared a medida que pues el corazón va bombeando la sangre. Eso es lo que es la presión arterial, ¿no? Es la fuerza con la cual la sangre que se encuentra dentro del sistema circulatorio golpea las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Estamos todos de acuerdo hasta ahí. Esa es la presión arterial. ¿Y cómo la podemos nosotros examinar o evaluar de una manera objetiva? Pues mediante la toma de la presión arterial, ¿no? La toma de la presión arterial, así como introducción, pues todos deberíamos de saber manejarla, deberíamos de saber cómo es la técnica correcta. Y pues es como que algo bien basicote porque ¿alguien sabe qué porcentaje de México tiene hipertensión arterial? Alrededor del 28 al 30% de todos los mexicanos padecen hipertensión arterial. Lógicamente, pues es más comunes en rangos de edad mayores, ¿no? 40, 50 años. Y pues se dice que uno de cada 3 mexicanos, pues podemos decir que padece hipertensión arterial. En cuanto a la técnica de la toma de presión arterial, es algo que el médico general, que pues aquí tenemos puros candidatos a médicos generales, la toma de presión arterial es algo que los médicos generales pues deben de dominar. Es algo como que bien basicote y pues es algo que no todos saben. Y pues vamos a hablar un poquito de la técnica correcta de la presión arterial. A ver, Pau Atilano, estás en consulta y te llega el paciente, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pues saludarlo y preguntarle su Excelente, nombre. muy bien, presentarte, ¿qué más? Y luego ya presentarme yo y pues si va a tomarse la presión, pues pedirle que se siente y que dure así por lo menos 5 minutos tranquilo y que esté bien. Excelente, entonces te presentas, le pides que se sienta el paciente, le explicas el procedimiento y le pides que se siente 5 minutos. No 10, ni 15, ni media hora, ni 2 minutos, ni se la tomas llegando. 5 minutos sentado. Y luego, Y bueno, que tenga una correcta postura, o sea, los 2 pies en el piso y bien recargado. Y que, bueno, casi siempre se toma la izquierda. Entonces, la izquierda ponerla sobre la mesita que tengamos y ya colocar el baumanómetro, el brazalete. entonces, el paciente estuvo sentado, te presentaste, bla, bla, lo sentaste, le pediste que por favor se sentara y le explicaste el procedimiento y luego tú le pides que pose su codo izquierdo sobre una superficie que tiene que estar a la altura del corazón. Excelente, pues generalmente no se cumple esto, pues las mesas, no hay como que una mesa que esté aquí, casi todas las mesas están aquí. Y pues le pides que repose su codo izquierdo sobre la mesa, sobre una superficie fija. Y en los 5 minutos de descanso, ¿qué más le tienes que decir que esté haciendo y que no esté haciendo? Bueno, en donde yo leí decía que tratáramos de que no hablara mucho, Que ni no que hable hablara nada. ni que Ajá, pensara ¿qué mucho. más? Pues que no haya, o sea, que no haya hecho ejercicio por lo menos 30 minutos antes, que no haya fumado y así. Ajá. Que no haya fumado, le preguntas si es un fumador crónico, si fumó en la mañana, si ya hizo del baño, si tiene urgencia de ir al baño. Sí, no debe de tener la vejiga llena. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? No se esté moviendo. Que no se mueva, ¿qué más? Tiene que tener la espalda recta y estar recargado y sin la pierna cruzada. Bien apoyados, Excelente, con muy bien. piernas cruzadas, pies apoyados en el piso. Excelente. En los 2 pies en el piso, no deben de estar las piernas cruzadas, tiene que tener soporte en el dorso, ¿qué más? Que no estuviera bajo usted, paciente. Ajá. Que no esté platicando, el ruido de fondo, que no haya fumado, etcétera, ¿no? Que no haya tomado Café. cafeína, ajá, ningún tipo de bebida energizante tampoco, etcétera, ¿no? Son todos los parámetros que nos pueden estar
afectando. ¿La temperatura del cuarto afecta la toma de la presión? Sí, ¿no? Pues la verdad no lo leí, pero me Sí. imagino que sí. Pues si Ni yo tienes frío, tampoco lo leí. Sí la temblando, altera. Ajá, excelente, ¿no? Es como que un estímulo exógeno, inclusive pues se dice como que el estar temblando y todo ese tipo de movimientos incrementa la presión arterial. ¿Por qué? Pues es como que un incremento del simpático, incremento de las calorías, incrementa el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces todas esas cositas son como que antes. Entonces el paciente debe estar quieto, descansando, 5 minutos sentado. Después se le solicita que repose el codo izquierdo sobre una superficie y después el brazalete, ¿cuántos centímetros arriba del pliegue va? 2. 2 centímetros. 2 centímetros arriba del pliegue. Primero le buscas, ¿qué? Arteria braquial. El pulso braquial, excelente. Y luego todos los baumas tienen como que una rayita, y esa rayita debe ir sobre el pulso, ¿no? Donde hayas tocado todo el pulso. También tienes que identificar el pulso a nivel del pliegue, entre antebrazo y el brazo. Y pues ahí es donde va a ir el estetoscopio, en el pliegue del codo. Y más arriba, 2 centímetros arriba, es donde debe de estar el borde inferior del brazalete. Entonces ya le pones el brazaletito. Y después, ¿qué le vas a decir al paciente? Michelle Salinas, ¿qué le vas a decir al paciente? Pues que vas a empezar a tomar su presión e inflar el brazalete. Ajá, va a sentir una ligera presión. ¿Y hasta cuánto tiempo? ¿Y luego qué sigue? ¿Tú misma? Inflarlo por arriba de como 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de donde se detuvo el ruido del pulso, y ya después va soltando lentamente la válvula para que empiece a soltar el aire y escuchar los ruidos para ver dónde marca la presión diastólica, que va a ser el primer ruido, y escuchar ¿La el presión último. qué? ¿La presión qué? ¿Va a ser el primer ruido? Sístole. La sistólica. La sistólica. La sistólica va a ser el primer ruido. Entonces vas a estar escuchando, ya pusiste el estetoscopio en el pliegue y escuchaste los ruidos, y de 20 a 30 milímetros arriba del último ruido que escuchaste, insuflar, ¿verdad? Muy bien. ¿Y luego a qué velocidad vas a ir desinflando el brazalete? De 10 en 10 milímetros, digo. ¿O se lo dejas ir así todo de golpe? No, poquito, como de 2 en 2. De 2 a 3 milímetros de mercurio 2 a 3. sobre segundo. Excelente. Creo que todos lo leímos de donde mismo. De 2 a 3 milímetros de mercurio vas a ir desinflando el brazalete y vas a seguir escuchando ruidos, ¿no? Vas a escuchar un primer ruido, y ese primer ruido son los ruidos de Korokov. excelente, de Korotkov. Muy bien. Se describen 5 ruidos de Korotkov una vez que ya estás desinflando el brazalete. El primer ruido pues es como que el más intenso, y luego va bajando la tonalidad y luego vuelve a subir. La realidad es que pues buscar la tonalidad de todos los ruidos pues no tiene como que importancia y relevancia clínica, hasta donde yo sé. Y realmente, ¿cuáles son los ruidos de Korotkov que nos importan? Jesús Hernández, ¿cuáles son los ruidos que nos importan? Hola. Pues el primero y el último. Ajá, el primero y el último. ¿Cuál es el último? El diastólico. El último ruido representa la diástole, pero ¿qué número es? El segundo, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra opinión? Es el quinto, ¿no? Es el quinto, ¿no? Sí, es el quinto, el último. Excelente. El quinto ruido de Korotkov. Realmente discernir entre cuál es el primero, cómo se oye el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ahorita les paso unos videos para que los escuchen. Yo sé que no todos han tomado la presión arterial.
y no todos tienen un Bauma y no todos tienen estetos, pero pues realmente discernir entre el primero y el quinto ruido, pues a mí se me hace un poquito difícil, no le encuentro mucha relevancia clínica, además, a menos que alguien me corrija. Pero pues el primer ruido que empecemos a escuchar, como ya mencionó Michelle, creo, va a representar la sístole, y el último ruido del quinto va a ser la diástole, ¿no? La verdad, yo nada más escucho dos ruidos cuando empiezo a escuchar los ruidos y cuando los dejo de escuchar, y eso va a representar entre la sístole y la diástole. La AJA, creo que en el 2017, no sé si hay algo nuevo en 2020 para representar los valores normales, creo que lo vamos a ver más al ratito, estableció que los valores superiores de la presión arterial eran de 130 sobre 90. Más de ahí, pues ya se dice presión arterial elevada, y más de 140 ya se puede diagnosticar como hipertensión. Entonces, pues ya pasaste al paciente, ya le pediste, le hiciste las preguntas, la anamnesis, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, ya le explicaste el procedimiento, ya reposó el codo, se toma preferiblemente sobre el lado izquierdo, porque se dice que es el lado del corazón y es como que un poquito, al menos de 5 a 10 milímetros, más alta la presión arterial en el brazo izquierdo sobre el derecho por la ubicación anatómica del corazón. Empiezas a insuflar. Lo primero, antes de insuflar, pues que no se les olvide checar la bombita, que esté cerrada, porque si no, pues van a estar inflando, pues nada. Entonces ya cierras la bombita, empiezas a insuflar. Se dice que de 20 a 30 milímetros de mercurio arriba de la esperada. Y pues empiezas a desuflar por 2 a 3 milímetros por segundo, ¿no? Despacito, escuchas el primer ruido y escuchas el último ruido. El primero representa el número de arriba, 120, por ejemplo, y 80, pues la diástole, ¿no? Pues, no sé, tomar la presión arterial es como que algo bien basicote, y pues eso es lo que vamos a estar hablando ahorita. No sé quién es el anfitrión. ¿Me pueden dejar compartir, por favor? Sí, y ahí voy. Ok. ¿Dudas hasta ahorita de algo? Hola, ¿sí se oye? No, ahorita no. Todo bien por No hay ahora. dudas. Excelente. Te dice el host. Está bien, ¿sí, no? Sí, gracias. ¿Ahí se ve? Sí. 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 Excelente. Entonces ya vimos todo eso, fue como que la introducción. Y lo primero que vamos a hacer, una vez que le explicamos el procedimiento al paciente, etcétera, etcétera, pues es seleccionar una estrategia de medición. Bien sabemos que pues existe el Bauma, que es el que observamos en su imagen de su izquierda. Existen los digitales, por ejemplo, los que toman la TA braquial, como el que está arriba, y el que está abajo, que es el de la muñequera. De todos esos, se dice que el Bauma, o sea, coloquialmente se dice que el Bauma, el que utilizas con el estetoscopio, perdón, es el más preciso y que varía de 5 a 10 milímetros de mercurio entre la toma con algo digital a con la toma de un Bauma y con un estetos, que es como que la clásica que vemos en las películas y que hacemos en consulta todos los días, ¿no? Entonces, pero yo había escuchado también que el digital, el de muñeca, yo había escuchado que es el más impreciso de todos, y el que está aquí a nivel braquial es como que el que se utiliza más gold standard, como que el más fancy, y más porque pues lo que leemos nosotros, que es la literatura americana, pues como que se presta mucho a lo digital, ¿no? Entonces, pues para fines prácticos, el que nosotros casi siempre vamos a estar utilizando, pues va a ser el de utilizar el estetoscopio y el baumanómetro. Sin embargo, pues es importante siempre educar al paciente sobre cómo se debe tomar la presión arterial y qué son los factores que pueden incrementar la presión arterial. Inclusive el hecho de estar en el consultorio, ahorita lo vamos a hablar de eso, pues incrementa la presión arterial. Como que lo más correcto sería como que un paciente que sí se puede tomar la presión arterial, o que su hermana o su hija sepan tomar la tensión arterial. ¿Por qué? Porque lo ideal, como que lo más idóneo, es que el paciente esté en su casa, esté en reposo, no tenga nada de los factores que mencionamos anteriormente que alteran la tensión arterial, y eso es como que el paciente más de libro, más idóneo que podemos nosotros tener. Sin embargo, como en México, pues
se dice que el 50-60% de la población es que pues casi todos aquí vamos a ver o que vemos en el hospital, pues están en pobreza, ya sea en pobreza moderada o en pobreza extrema, pues no van a contar con 1,000 pesos, 1,500 pesos, que pues representa un gasto económico muy fuerte. Entonces pues casi siempre como que acuden a la persona que más confianza le tienen y pues esperando que tenga mínimo algo digital. Y pues lo ideal sería que todos sepamos cómo tomar la presión arterial. La medición más apropiada, así como que del libro, es la que vamos a ver aquí, y la medición que realmente se hace es un poquito más distinta, que es lo que se hace pues en la práctica común. ¿Qué factores intervienen? Pues número 1, el tiempo de la medición, cómo se va bajando la ruedita para nosotros ir escuchando los ruidos de Korotkov. El dispositivo, que vemos que está el tetos, están los de muñeca, están los que van en la zona braquial, inclusive el tamaño del brazalete, la Asociación Americana del Corazón Cardiovascular, pues menciona hasta que el tamaño del brazalete influye en la toma de la presión arterial. La posición del paciente, dijeron que sentado, recargado en el dorso y con ambos pies, tocando el piso, cruzando, y la correcta colocación del brazalete. No nada más es llegar y de que ni siquiera toma el pulso, no lo ubiqué, y nada más llegar como que lo medio pongo y como que medio hago que la presión. No, realmente pues todo tiene una ciencia, todo tiene un porqué, y pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Esa es como que la diferencia, tomar la presión arterial y nada más andar recetando puras cochinadas, y un médico que hace las cosas bien. Inclusive el número de mediciones, como vamos a ver ahorita, van a influir en la toma de la presión arterial. ¿Qué factores influyen en la toma de presión arterial? Pues como estuvimos mencionando, el fumar de manera crónica, se dice que el fumar de manera no crónica aumenta la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me echo un cigarrito y normalmente no fumo y me lo echo en la mañana, pues ¿cómo va a estar la presión arterial? Va a estar elevada. ¿Alta? Ajá, va a incrementar, excelente. Y en un paciente que fuma de manera crónica, ¿cómo va a estar la presión arterial? ¿De forma crónica? Pues normal. Normal. En un paciente que fuma de manera crónica, pues se puede decir que está normal. Sin embargo, no tiene que haber fumado en los últimos 30 minutos antes de la toma de la presión arterial. Si sí fuma, pues se altera la presión arterial. Entonces es importante preguntarle al paciente el tabaquismo, el índice tabáquico y todo eso que ya vieron en PROPE, y preguntarle si en los últimos 30 minutos ha fumado, porque si no ha fumado, pero si sí fuma de manera crónica, pero en los últimos 30 minutos no fumó, la presión puede salir normal. ¿Por qué? Pues por la adaptación que presenta el cuerpo a la nicotina, ¿no? La cafeína, como ya vimos, aumenta la presión arterial, y más en los pacientes, que es la misma premonición que ya vimos ahorita. Si un paciente no toma café todos los días y el día que se va a tomar la presión, irónicamente se echa medio litro de café del Oxxo, pues obviamente va a incrementar la presión arterial, ¿no? Y si la temperatura es menos de 12 grados, también se dice que aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay una respuesta adrenérgica del simpático, y el simpático, ¿qué hace con las arteriales? Pues hace vasoconstricción y aumenta la resistencia, ¿no? Entonces esto es como que bien lógico. La posición del paciente, como ya me estuvieron diciendo, tiene que ser un paciente sentado, tiene que tener un soporte para la espalda y las piernas no deben de estar cruzadas. Se dice que si no tiene un soporte en la espalda, la diastólica aumenta a 6 milímetros de mercurio, y si las piernas sí se cruzan, aumenta la sistólica de 5,8 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si yo estoy cruzando las piernas, vamos a pensarlo todo con lógica, pues que hay una resistencia, ¿no? Y para vencer esa resistencia, pues ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la presión que está dentro del vaso, ¿no? Para vencer esa resistencia. Entonces, pues todo eso lógicamente nos va a incrementar la toma de la TA. Entonces, Luis Mario, ¿por qué se le pide al paciente que recargue su brazo a nivel del corazón? Luis Mario Guerrero. Sí.
Yo me imagino que para que sea lo más como fidedigna posible la toma, ya que si no es al nivel del corazón, pues hay cierta resistencia, me imagino que de parte de la gravedad, cuando el brazo no está a la altura del corazón, pero la verdad no estoy seguro. Excelente. ¿Cómo se llama esa presión? ¿No es la presión atmosférica? No, no No. sé. No sé. Hidrostática, ¿no? ¿Ya vieron eso, no? Sí. La presión hidrostática es la que está dentro del vaso y hay una sí, imagen sí. en el gaito, ¿no? Que arriba es más negativa y entre más abajo estés es más positiva. Si es más positiva, quiere decir que la hidrostática está empujando con más fuerza por acción de la gravedad, como ya bien dijiste, al... Diego Moreno, ¿qué? Se metió y se salió como 7 veces. Otra vez. Entonces, si yo pongo mi brazo o la presión inclusive de mis pies gracias a la gravedad, pues eso está haciendo que la gravedad impulse la presión hidrostática, atraiga más a la sangre que está dentro del vaso hacia afuera, ¿no? Entonces aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión de la sangre está empujando con más fuerza a la pared del sistema cardiovascular. El paciente, como ya mencionamos, debe estar quieto por 5 minutos y no debe tener distensión vesical, o sea, que no tenga las ganas de orinar, no debe estar hablando, no debe haber ruido de fondo, no le deben estar preguntando cómo está, no debe estar diciendo qué siente, que está nervioso, porque el 98% de los pacientes que ustedes les digan, le voy a tomar la presión y sea sí o no, que se conozcan como pacientes hipertensos, el paciente pues de entrada se va a poner nervioso. O sea, de entrada está en un lugar que no conoce, algún cuate que ni siquiera conoce, un estudiante de tercer año de medicina le va a tomar la presión arterial y está súper nervioso, está temblando y ni siquiera sabe cómo se toma. Y pues el paciente pues no conoce a la gente, ¿no? O sea, lo van a estar toqueteando todo ahí, pues lógicamente pues que se va a poner un tanto estresado, ¿no? Entonces todos estos factores pues se toman en cuenta realmente en la toma de la presión arterial. No debe estar platicando, no debe estar con el celular, debe estar quietecito, así sentadito, y no debe estar molestando. Aquí que le ven mal en la imagen. La elección del brazo. Ajá, está en el brazo derecho, excelente. Y dijimos que de entrada se toma en el brazo izquierdo. Ahorita vamos a ver, pero siempre que se toma en el brazo izquierdo, se dice que en la consulta del médico general, que pues aquí todos somos médicos generales hasta ahorita, al menos 2 veces se debe tomar la presión arterial y siempre debe haber un espacio entre esas 2 veces que se toma la presión arterial. Primero, así como que por mnemotecnia se toma el brazo izquierdo y después se toma en el brazo derecho. Entonces, pues si esta es la segunda toma, pues no hay problema, ¿no? Se dice que el 20 al 30% de los pacientes tienen presiones arteriales elevadas cuando van a su médico. ¿Y quién sabe qué es esto? ¿El síndrome de la bata blanca? Excelente. ¿Qué es eso? Pues es que los pacientes se ponen nerviosos cuando ven a un doctor, por el simple hecho de ser un doctor. Excelente, muy bien. Eso se conoce mucho en niños, ¿no? Pero inclusive en todos los rangos de edades, o sea, en una persona adulta, 40 años, 50 años, no existe edad para que un paciente no se ponga nervioso, se ponga estresado, etcétera, al ver pues una bata blanca, ¿no? Como se dice. Entonces, el síndrome de la bata blanca consiste en eso, ¿no? En que simplemente el paciente está en un ambiente externo y un cuate que ni conoce, un estudiante de medicina de tercer año, le va a tomar la presión arterial, pues eso le va a incrementar la TA, ¿no? Todo esto pues se ve como que disminuido si la TA se toma en la casa, si la TA la toma una enfermera que vive a la vuelta, que es conocida, que le tiene un tanto más de confianza, que no es un ambiente externo, y pues es como que será la mejor forma para la toma de la TA. Después sigue la colocación del brazalete y siempre, como ya mencionamos, se palpa el pulso braquial, se coloca el brazalete de 2 a 3 centímetros arriba de la fosa braquial. ¿Para qué? Para disminuir los artefactos. Bueno, no sé cuántos de aquí hayan tomado la presión arterial, pero estoy seguro que la mayoría ni siquiera ha tomado la presión arterial, algo que es bien basicote. Pero cuando tienes el esteto, si lo pones sobre la piel, a nivel ya sea del codo, etcétera, o sea, cualquier movimiento que haga el paciente se escucha, y se escucha muchísimo, o sea, todo eso, y como los ruidos que nosotros estamos oyendo a veces se escuchan como que muy lejos, o apenas se alcanzan a oír,
el simple hecho de que el paciente flexione el brazo, que el paciente esté hablando, o sea, en el estetos, todo eso repercute un buen. Entonces todo esto pues es para disminuir artefactos. Hay que colocar el brazalete, tiene una rayita, y dices, sobre esta rayita tienes que colocar la zona donde palpas el pulso de la arteria braquial, y pues debe de colocar sobre esa línea. Se infla el brazalete arriba de los 30 milímetros de la sistólica que esperas. No sé por qué donde lo leí decía que mediante el tacto digital podías sacar cuánto era la presión sistólica que tiene, que uno desarrolló esa habilidad. Pero pues la realidad es que como ya tienes el estetos y ya estás oyendo, cuando dejas de escuchar los ruidos, unos 20-30 milímetros arriba de donde dejes de escuchar los ruidos, es donde vas a inflar el Bauma, ¿no? Después ¿Me tienes dejas que decirles algo, inflar el Casta? Bauma. ¿Perdón? Perdón. ¿Me dejas decirles algo? Sí. Eso de tacto digital se refiere a que ustedes están sintiendo el pulso en todo momento durante la toma de la presión arterial. Entonces, cuando se infla el brazalete 30 milímetros arriba de la sistólica que ustedes esperan, el pulso se deja de sentir. Ya no hay pulso en la extremidad. Eso se refiere con el de tacto digital. Ya después de eso le pueden aumentar unos 10 más y ya no van a sentir el pulso. Ahorita van a ver con Casta cuando regrese cómo eso va a ser importante por unos ruidos. Pero pues nada más eso para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas, comentarios? A mí, por ejemplo, me habían dicho que antes de tomar la presión con el baumanómetro y así, era, bueno, de que con la arteria radial, era ver con la radial, o sea, con los mismos dedos, sentir el pulso, luego utilizar el baumanómetro y ahí podías checar ya como que cuál era aproximadamente la presión diastólica y sistólica y ya a partir de ahí ver cuánto ibas a aumentar en la presión ya poniendo, o sea, el mecanismo normal. Sí, eso es lo que te digo, o sea, de que el pulso tú lo vas a estar palpando todo el día. Ah, perdón, que está. No, Es lo que te digo, o sea, que tú... Gracias. Es lo que te digo, que tú, o sea, estás tocando el pulso en todo momento de la medición de la presión y cuando dejas de sentir que hay pulso, es cuando ya superaste la sistólica y sabes, ok, a este nivel pues yo ya estoy bloqueando, colapsando la arteria. Entonces me aumento 40 más, que es generalmente lo que se aumenta, no tienen que llegar a 200, entre 160 a 180 que lleguen está bien. Y ya de ahí vas bajando lentamente. Sí puedes saber cuál es la presión sistólica y diastólica con eso, pero es muy inespecífico. Lo mejor es estar escuchando al mismo momento con el estetoscopio por unos ruidos que se llaman ruidos de Korotkov, que es lo que van a mencionar ahorita. Con Casta, por eso no me quiero meter tanto ahí, pero lo que dices es verdad. Nada más que tienes que estar muy entrenado para poder detectarlo, hacerlo múltiples veces. ¿Sí me explico? Un novato, la verdad es que va a batallar muchísimo. Ah, o sea, me estás diciendo novato. A ti no, estoy diciendo lo que dice. Y bueno, los ruidos de Korotkov, como ya los mencionábamos ahorita, pues no es nada más que los ruidos que nosotros estamos auscultando mediante el estetoscopio a la hora de la toma de la presión arterial. Se escriben 5 ruidos y de estos 5 ruidos, pues realmente los que nos importan es el primero y el quinto, o sea, el primero y el último. El primer ruido va a ser cuando nosotros comencemos a girar la perilla, comencemos a desinflar el brazalete, y el primer ruido, donde se empiecen a escuchar la frecuencia cardíaca, donde se empiecen a escuchar las pulsaciones del corazón, va a representar la presión arterial sistólica. Posteriormente se van a escuchar como que ruidos agregados de que si este se hace más agudo, si este se hace más grave, etcétera, pero realmente la importancia clínica, lo que a nosotros nos compete es cuando se dejan de escuchar los ruidos, que es en la fase 1 de los ruidos de Korotkov, y la fase 5 de los ruidos de Korotkov. La fase 1, como ya dije, es cuando se empieza a escuchar los latidos del corazón y representa la presión arterial sistólica, y la fase 5 es cuando se dejan de escuchar los ruidos de Korotkov y representa la fase 5, que es la presión arterial diastólica. ¿Algo quieres decir aquí, Javi? No, bro, no. Dale. De esos, pues realmente nos vamos a meter como que muy a fondo, nada más entender que el primer ruido es la sistólica y donde se dejan de escuchar es la diastólica. Y pues, como ya les mencioné ahorita, la presión arterial debe ser medida inicialmente en el brazo izquierdo
y después de 1 a 2 minutos de espacio ya se le puede tomar al paciente en el grado derecho. ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno que se llama atrapamiento de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos bloqueando el paso, por ejemplo, en el brazo izquierdo, nosotros estamos bloqueando el paso de la sangre, y la sangre que va a haber, pues va a haber una pequeña estasis arterial, y como la sangre a nivel de todo el sistema circulatorio debe estar como que en proporciones iguales, esta estasis de sangre pues va a disminuir el volumen que está dentro del vaso, y pues lógicamente esto va a disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces, para disminuir el atrapamiento de sangre, esperamos que pasen al menos 1 a 2 minutos para tomar la toma de la presión contralateral, es decir, en el brazo derecho. Si hay una gran disparidad, se va a tomar el brazo con mayor presión arterial, por ejemplo, una estenosis de una arteria, etcétera. O sea, pues la presión en esa arteria va a estar aumentada comparado con la del brazo derecho, si nada más hay una estenosis de un lado, y se va a tomar la presión más alta. Por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? En la estenosis de la aorta, etcétera, ¿no? La presión arterial se debe tomar al menos 2 veces en la visita del médico general, y se debe tomar en ambos brazos, inicialmente en el brazo izquierdo y posteriormente en el brazo derecho. Y se dice que si hay como que mucha disparidad, pues ya le vamos a buscar otras causas, ¿no? Bueno, y eso es como que la técnica de cómo se toma la presión arterial de manera correcta, que pues no tiene mucho chiste, pero pues hay que conocerla. Son datitos, son numeritos que pues hay que aprendernos, que el médico general debe de saber. Y pues no sé, muchas veces uno llega al hospital y ni siquiera sabe cómo se toma la presión arterial, le preguntan de los ruedos de Korotkov, le preguntan cuál es la norma para la presión arterial. La norma para la presión arterial es la 030, apréndansela. Inclusive para el diagnóstico de hipertensión arterial se utiliza esa norma, al menos con las guías de práctica mexicanas. Otra cosa es lo que se haga realmente, pero para fines prácticos, y si las preguntan en un examen, pues es la 30, la 030. Y pues ahí viene como que establecido cuáles son los valores a nivel del territorio nacional, etc. Bueno, no sé, para el diagnóstico, no sé si les había tocado de qué hay. Perdón. ¿Les vas a hablar de la técnica o ya te vas a meter a hipertensión? Nada más iba a mencionar esto y ya. Ok, bueno. Entonces al final. La hipertensión arterial, como ya les mencioné, está en el 20 al 30% de la población mexicana. Y pues realmente aquí, por ejemplo, bueno, ya voy a dejar de compartir. Para hacerlo un poquito más didáctico, o sea, por ejemplo, Estefanía Méndez. A ver, por ejemplo, si te llega un pacientito, estás en consulta, ya hiciste todo lo pasado, la técnica correcta, etcétera. Entonces, cuando le tomas por primera vez la presión arterial en el brazo izquierdo a tu paciente, te sale con 155 sobre 98. ¿Qué procede en esos casos? ¿Cómo que qué procede? O sea, ¿qué le digo? ¿Cuál sería tu actitud siguiente una vez que tienes esos valores? O sea, ¿le vas a decir algo? ¿Le vas a decir que está bien? ¿Lo mandas a su casa? ¿Qué vas a hacer? Ay, pues se la volvería a tomar, o sea, tiene hipertensión, ¿no? Pero, bueno, sí, no sé. Bueno, sí tiene hipertensión, pero luego se la volvería a tomar, ¿no? Para estar como seguros de que, o sea, pues sí, de ese como diagnóstico, bueno, no diagnóstico, de ese número, pues. A ver, otra vez, entonces. Tomas y la presión está alta, entonces tú dices que ya tiene hipertensión. O sea, no le diría, más bien, o sea, lo pensaría, pero luego volvería a hacer otra toma para ya estar segura y ya decirle. Ok, entonces lo piensas, no le dices nada y luego le vas a decir, le voy a tomar la presión en el otro lado, ¿no? En el brazo derecho, ¿sí? Ok, sí. Y luego te sale en el brazo derecho 143 sobre 95. ¿Qué procede? Pues ya le digo que sí tiene hipertensión. Pero bueno, sí, le diría que pues tiene hipertensión. Entonces le va a decir, señor fulanito de tal, ¿usted padece hipertensión? ¿Sí? Sí.
¿Y ya? No, bueno, o sea, pues también, o sea, me aseguraría de si no hizo, o sea, si antes de que yo le tomara la presión no hizo así de que ejercicio o si tomó alguna bebida energizante o algo así, para saber si su presión está alta por eso o si realmente porque tiene hipertensión. ¿Todos de acuerdo? Ya lo hacen hipertenso, o sea, el paciente ya tiene hipertensión. ¿Qué dice Ramiro Yáñez? No. Ah, bueno. Ramiro Yáñez. Ramiro Mindred. El paciente me está diciendo que llega, tiene 150 de hipertensión y luego le vuelvo a tomar y tiene 135. No, tiene 150 de presión sistólica, no de hipertensión. Tiene 150 de sistólica y 90 de diastólica. O sea, según eso la deberíamos de tomar un minuto después para corroborar si tiene hipertensión. Ok. Y luego si vuelve a salir alta, otro minuto la volvemos a tomar. Y si sigue con esas cifras, ya decimos que ya tiene una hipertensión. O sea, tú también ya lo haces hipertenso ya. Señor, tiene hipertensión. Y la checo 3 veces después de esos 3 minutos que la volví a checar, sí. Ok. Jorge Lozano. ¿Ya lo haces hipertenso tú también? Sí, cumple, bueno, más bien se tendría que tomar en diferentes días porque podría estar elevada por una razón u otra. Pues claro, o sea, obviamente lo acabamos de decir, o sea, el síndrome de la bata blanca, todos los antecedentes, el paciente te puede estar echando mentiras, puede estar con la vejiga llena, estuvo platicando cuando estaba descansando, o sea, de entrada no lo puedes hacer hipertenso. Para empezar, porque nada más es una visita y en la primera visita nunca se puede diagnosticar hipertensión, o sea, pues no. La toma de la presión arterial están cositas como ya mencionamos, el síndrome de la bata blanca, etcétera, o sea, lo acabamos de decir, ¿no? Se dice como que lo más correcto, hay muchas técnicas, a veces uno lo puede mandar a su casa y que alguien de confianza le vaya a tomar la presión arterial. Por ejemplo, hay una técnica que es de que en una semana se le va a tomar la presión arterial en la mañana y en la noche, con todas las técnicas que ya vimos, y vamos a tener 14 evaluaciones de la presión arterial. De esas 14, la del primer día no se toma y se toman las últimas 12, porque son los otros 6 días. Y esas cifras son como que ya las que ya vamos a tomar en cuenta para el diagnóstico de hipertensión. Nunca vayan a hacer el diagnóstico de hipertensión a la primera visita, aunque sean 5 veces que se las hayan tomado, aunque sean 10 veces, aunque sean 15, nunca se hace el diagnóstico de hipertensión en el primer día. Y pues otra es de que en una semana, con espaciados los días, tomar la presión cada tercer día por una semana o a veces hasta por 2 semanas y pues ya de ahí tomas qué tantas te salieron altas, te salieron bajas. Y... ¿dudas? ¿Preguntas? No. ¿Comentarios? No, yo no. Entonces, ¿en qué momento es más correcto hacerle la interrogación? ¿El interrogatorio? ¿Cómo que en qué momento? Sí, o sea, porque, bueno, es que yo me acuerdo que cuando fuimos al CESAM a hacer una práctica de toma de presión, era así como sugerido que mientras estuviera esperando en reposo, pudiéramos hacerle esas preguntas, pero pues no sé si es correcto. O sea, ok, llega el paciente y, o sea, la pregunta es si se hace en reposo o cómo, no entiendo. Sí, o sea, si lo cuestionamos luego que llega o después de tomársela o cómo. Ok. Bueno, pues generalmente en consulta, o sea, es de que estás en consulta y como que lo idóneo, lo perfecto en un mundo ideal, que pues no es lo que siempre ocurre, sería que a todos los pacientes que llegan a consulta se les tome la presión arterial. O sea, pues, por ejemplo, ahorita ya vimos que se les debe tomar 2 veces. Aquí la pregunta es cuándo, ¿no? Lo ideal es que llegue el paciente a consulta y pues no sé, está como que en sala de espera y ahí tienes como que una enfermera ayudante, por ejemplo, o un colega
y ya que estuvo 5 minutos en reposo, le puedes tomar la presión, pero a todo paciente que llega a tu consultorio se le debe de tomar la presión arterial, ya sea lo idóneo, te digo, sería que cuando esté en la sala de espera, se le tome la presión arterial. ¿Por qué? Porque está en reposo, porque está tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya una vez que entra contigo, que ya debería tener los signos vitales, que son temperatura, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, etcétera. O sea, una vez que ya entra contigo a consulta, ya debería de traer los signos vitales, cosa que pues realmente no ocurre, ¿no? O sea, tú vas al general y primero te medio checan, te medio auscultan y luego ya te mandan con enfermería. Lo correcto es como que antes de la consulta, y ya que una vez que tú lo ves, tu médico, ya tienes toda la hojita con los signos vitales, ¿no? Eso es como que en un mundo ideal. Sin embargo, pues muchos nada más así están en consulta y bueno, le voy a tomar la presión arterial, señor, y pues estaba hablando hace 30 segundos y tú ya se la estás tomando, o a veces está hablando con el doctor y tú estás ahí, estudiante de medicina de tercer año, y ya le estás tomando la presión arterial y el señor está hablando, ¿no? Todas esas son como que las cositas que se deben de evitar y es como que la finalidad de esta práctica. Entonces, ya contestando tu pregunta, se debería tomar antes, una vez que ya está en reposo, y la anamnesis ya se la puedes hacer después, y ya después en la anamnesis ya puedes saber qué tan verídica es la toma de la presión arterial. Y si no, pues otra podría ser de que lo ves, le haces la anamnesis, lo mandas a descansar 5 minutos a sala de espera fuera del consultorio, en un cuarto que esté solo de preferencia, y ahí le tomas la presión arterial. Esa sería como que más fidedigna que la anterior. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Si me dejas, ¿si me escuchan bien aquí? Intervenir un ratito. Bueno, feliz Halloween a ¿Qué todos. traes? Bueno, antes que nada, aquí en México, nosotros usamos la guía europea para clasificar a un paciente hipertenso. No sé si lo mencionaste. Bueno, nada más mencioné que es lo que les decía, o sea, una cosa es lo que viene en el libro y otra cosa es lo que se hace en la práctica, pero pues está la americana, la europea. Nada más ahí para que no se confundan en cuanto a cuestiones de examen ni cuestiones de la vida diaria, ¿ok? Para cuestiones de examen y ya para, o sea, cualquier evaluación que ustedes vayan a tener, México usa la clasificación de la ESC, la European Society of Cardiology, ¿sí? La Sociedad Europea, no la American Heart Association, porque ellos dos tienen una clasificación distinta en cuanto a qué es prehipertenso y qué es hipertenso. Incluso los americanos ni siquiera utilizan el término prehipertensión. Entonces, ambas son correctas en la práctica, sí, pero para cuestiones de NARM, cuestiones de examen y todo eso, los valores que se tienen que aprender ustedes y la clasificación que deben de usar es la clasificación europea, ¿ok? Es la que viene en la GPC de las guías de práctica clínica de México, y es nada más para que sepan la distinción. Ambas son correctas, el plan terapéutico prácticamente es muy similar, pero cambia cómo nombran la clasificación. Entonces, nada más para que tengan en cuenta eso. México usa la europea, ¿ok? No usa la americana. Eso de que pues usa la europea es porque los recursos aquí en México son limitados y la europea tiene otros valores que son un poquito más tardíos que la americana. La americana ya te diagnostica hipertensión con valores más bajos, entonces pues tendríamos que tratar a todos los pacientes en México, aparte de que la mayoría pues tiene una presión arterial un poquito elevada, entonces por eso. Háganle caso a Richard en eso porque sí es bien, bien importante. ¿Dudas, preguntas o algo? Sí, o sea, como dijo Javi, los americanos ya bajaron el valor, o sea, prácticamente población que ahorita se consideraba prehipertensa y eso, con los americanos ya son hipertensos, porque ya bajaron el valor a 110, de hecho, creo. Entonces, les digo, es nada más también para que lo tomen en cuenta y nomás para que no se confundan. O sea, sepan que pues en la práctica diaria, si ustedes ya quieran usar una u otra, pues es válido ya en su práctica, pero para cuestiones de evaluaciones y todo eso, usen la europea nada más. Es como el mensaje. Oye, Richard, ¿con lo de 110 te refieres a la presión arterial media o...? No, sistólica. Ah, ok.
Entonces, para hacer un poquito, bueno, o sea, normalmente pues lo que hacíamos era que se tomaran la presión arterial entre ustedes, pero pues como no se puede, voy a ver si se pueden ver estos videos, si se ven bien, si se ven mal, pues se los paso yo para que ustedes los vean. Ustedes me dicen si se traba mucho, si se alcanza a ver y se escucha. ¿Se ve bien o se ve como que muy trabado, como si fueran fotos? ¿Sí se vio bien? Sí. Sí. Así como tip que muchos hacen o hacemos, es que el chiste es que cuando vas disminuyendo cuando vas vaciando, cuando vas desinflando el brazalete, debes de escuchar el primer ruido, ¿no? Y cuando lo dejes de escuchar, pues ya sería la diástole, ¿no? Entonces, así como tip, también cuando vayan bajando, después del primer ruido, que alcanzan a ver la flechita, hasta se alcanza a ver y se siente, y el mismo paciente te va a decir, sí, hasta ahí se escuchó, no es el primer ruido. O sea, entonces cuando la flechita empieza a hacer como que esto, ¿te fijan? Que va como que temblando. Ahí es cuando estamos dentro de los ruidos de Korotkov. Y cuando deje como que de temblar, ahorita lo van a ver. Se fijan, ahí va despacito y va temblando y va temblando. Ahí ya fue menos lo que iba así como que temblando, como haciéndole así. No sé si se dieron cuenta, o si se alcanza a ver. Pero así como que tip, si no escuchan los ruidos de Korotkov, que pasa mucho, cuando vean así como que la ruedita, nada más por verla, uno puede saber cuánta presión arterial tiene. O sea, no es como que lo ideal, pero pues es como que algo que se puede hacer. Y no sé, o sea, pues casi todos los pacientes, por desgracia, que nosotros vemos, pues padecen obesidad, y pues es una obesidad así como de que IMC de 35, de 40, o sea, muchas veces nada más el brazalete ni siquiera les puede cerrar. En esos casos que ni siquiera se alcanzan a escuchar los ruidos de Korotkov con el estetos, pues nos podemos guiar por eso, ¿verdad? Nada más por ir viendo. No, les digo, no es lo más correcto, pero pues es como que un tipcito que yo les puedo dar, que yo, pues las poquitas que he tomado, pues así le puedes hacer. Y realmente pues no es muy diferente de lo que estás auscultando. Vamos a ver otro. ¿Se ve en pantalla completa? No. No. No, No, todavía no. A ver si lo escuchó. ¿Sí se vio? No. No. Sí. Ahí voy, ahí voy. Ahí.
ruido y vean cómo se va moviendo la placita. ¿Sí se vio? Sí, sí se vio. ¿Cuánto tenía de presión? Cosas, ¿no? No, a mí sí se me veía como fotos, la verdad. A mí también, o sea, yo lo veía como muy trabado, entonces. Sí, sí, sí. Sí. O sea, sí se escuchaban los ruidos, pero no sé si la imagen iba acorde con el ruido. Sí, yo también. Es el internet, o sea, está muy difícil. Ya sé, sí, no se ponen, ya sé. Era a ver si se ve. Ahí checan el video, se ve padre y pues realmente pues eso es lo que nosotros vamos a estar viendo y vamos auscultando. Es como que lo bonito de esto es como que ya, como que por los mismos sentidos, uno pues ya puede ir intuyendo realmente pues qué onda, ¿no? O sea, si la presión está alta, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a ver, ¿qué más me falta? Ahí está Jason. ¿Está Jason? Sí. Sí. Pues, Jason, ¿me dejas enseñarles algo antes? Perdón. ya acabé. Sí. Les voy a enseñar este aparato, vean. Esto sí es bien importante que lo conozcan. Lo que les acabo de enseñar Castañeda es una técnica de medición con un baumatómetro estándar, con un baumanómetro en el hospital, la que todos deben de conocer, pero este es un aparato de medición para personas que tengan hipertensión y que las tengan que estar vigilando todos los días. Es muy importante que tengan estos dispositivos para estar vigilando la presión arterial de sus familiares y este se usa diferente, por eso se los quiero enseñar. Vean cómo es, en este caso es un baumanómetro digital con brazalete que se va a poner de esta manera, que se va a poner en la palma de la muñeca y que nosotros le vamos a dar start igual como siempre. Les digo, es digital, entonces no va a haber mayor problema. No sé si ayer lo alcancen a ver, cómo se está ajustando y se está calibrando. En ese momento en el que está calibrando, ustedes le piden al paciente y le hacen todo lo mismo que ya dijo Castañeda. Le piden sus antecedentes, le piden saber cómo estaba antes, si había tomado algo, si orinó, si no, y lo sientan de manera cómoda y recta en un espacio, igual ponen el codo. Lo importante de este manómetro y lo que les quiero decir es cómo van a poner esto en sus familiares. Este manómetro tiene que estar a la altura del corazón, como les dijo Castañeda. Lo pueden poner en forma así sobre la mesa del codo y que esté al mismo nivel del corazón. Y otra técnica muy recomendada es que en vez de hacer eso, el muñeca toque el corazón del paciente. ¿Por qué? Porque a veces al poner el codo, los movimientos o la forma inespecífica de ponerlo puede modificar los valores de la presión arterial. Entonces, una técnica recomendable es ponerlo también en el corazón del paciente para que de esta manera el brazalete choque con el corazón y esté midiendo la presión arterial al mismo nivel. Fíjense cómo va a cambiar en relación a eso, por lo que les estoy explicando. Aquí yo le doy inicio. Le voy a dar inicio y el brazalete va a empezar a cerrarse, como si fuera un brazalete que nosotros estamos manipulando. Y va a ocluir mi arteria. Yo la voy a colocar de esta manera con el codo a nivel del corazón y va a empezar a bajarle lentamente la presión, como lo hacemos nosotros manualmente. Ahí ya está bajando y me va a indicar cuando finalice cuál es mi presión arterial. En este momento me dice que mi presión arterial es de 137/109, con el movimiento que acabo de hacer. Obviamente considerando que no estoy posicionado correctamente, que estoy hablando rápido, que le estoy diciendo todas estas cosas y que no posicioné mi codo. Ahora lo voy a medir a nivel del corazón, que es lo que quiero que vean. Ahí ya está cerrándose, de igual manera va a estar bajando la presión ahorita, está obstruyendo mi arteria y va a ir bajando lentamente la presión arterial. Ahí la está bajando, y la está bajando. Y a ver ahorita qué me dice. Ahí va otra vez porque no lo marco. Lo que les quiero dejar con esto es importante que vigilen a sus familiares. Estos aparatos, insisto, no son tan precisos como los análogos, pero son muy importantes para la vigilancia de sus familiares con hipertensión.
es importante mantener un registro y todos deberíamos tener uno en nuestra casa, por lo mismo, y saber cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces, por eso se los quiero enseñar. Este no cuesta caro, este cuesta creo 400 pesos, o sea, les cuesta menos que un baumanómetro análogo. Para la práctica clínica sí es bueno que tengan un baumanómetro análogo, pero para la vigilancia de sus familiares también es bueno que tengan este tipo de baumanómetro. Está tardando, no sé por qué. ¿Qué más? ¿Dónde van a medir la presión arterial de un paciente? Les dijo Castañeda algo. ¿Dónde la van a medir? ¿En qué brazo? Izquierdo. Fíjense bien lo que les dijo Castañeda, porque esa es pregunta tricky. Y si la preguntamos. En un paciente que estamos vigilando para la presión arterial, como es este caso, no la van a medir en el izquierdo. La van a medir en el brazo donde mayor valor tuvo la presión arterial, porque es de vigilancia. Si la tuvo en el derecho, la van a medir en el derecho. Si la tuvo en el izquierdo, lo van a medir en el izquierdo. ¿Sí me explico? En vigilancia. Cuando es primo diagnóstico, sí es importante hacerlo en el izquierdo. En este caso ya me marca también la presión arterial muy desbalanceada por los movimientos que estoy haciendo. Ahora, ¿qué es importante? Que este aparato también te permite grabar y recordar continuamente estos valores. Ustedes los pueden grabar aquí, le dan a recall y, por ejemplo, si yo quiero ver cuáles son mis presiones arteriales, ahí las puedo ver, ahí puedo estar cambiando cuáles son mis valores. ¿Sí se fijan? Entonces, esto es importante para la vigilancia de sus familiares, para que tengan un registro en el cuaderno y para que tengan un registro con el aparato. Vale la pena que hagan la inversión con esto. Y se maneja así. El digital es muchísimo más fácil y es para vigilancia, insisto, no tiene la misma precisión diagnóstica, pero sí es muy importante para saber cuando nuestros familiares de repente se les sube demasiado o baja demasiado y llevarlo al hospital. ¿Sí? Ya nada más era eso. Ok. Bueno, hoy nada más vamos a ver rápido esto. Nada más introducción y unas cosillas. Espérenme. Ya está. Bueno, vamos a ver esto aquí en la práctica 4 y vamos a ver su correlación que son de choque o shock, como quieran decirle. Y bueno, ¿cómo yo defino un shock? Bueno, es esa condición que pone en riesgo a la vida debido a una falla circulatoria causando un inadecuado transporte y consumo de oxígeno en la célula, así como alteración en su metabolismo. Hay presencia de hipoxia celular y ticelular. Los efectos son reversibles, pero llegan a la falla multiorgánica y a la muerte. Esa es la definición de un shock. Entonces, a resumidas cuentas, es esa patología que pone en riesgo la vida, o sea, es mortal. Y esta es debido a una falla circulatoria, sea cual sea la causa, porque de aquí, de la etiología de esa falla circulatoria, me va a dar el nombre del shock, habiendo diversos tipos de shocks. Entonces, hay tres situaciones aquí, o la fisiopatología se siente en tres situaciones. Cuando yo tengo ya esa falla circulatoria, por sea cual sea la causa, suceden tres cosas. Empieza a haber un transporte inadecuado de oxígeno a la célula empieza a consumir menos oxígeno o lo empieza a consumir mal y se llega, si recordamos, muchos de los procesos metabólicos requieren de la presencia de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues también hay un fallo o una alteración en el metabolismo celular. Y esto a la larga, como yo les decía, el shock empieza a ser reversible, o sea, tiene efectos reversibles, pero a la larga llega a la falla multiorgánica y a la muerte. O sea, los órganos empiezan a fallar. Y esto debido a la presencia de la hipoxia celular y ticelular. ¿Ok? Bueno, entonces podemos clasificar, hay muchas maneras de clasificar el shock, pero esta es una forma muy simple y pues es buena.
El shock lo podemos clasificar en distributivo. ¿Alguien sabe por qué se le nombra distributivo? Porque son situaciones o etiologías que se van a distribuir. Por ejemplo, una infección o un quiste que se rompa se va a distribuir y eso lo va a causar. Pues en realidad no así. ¿Alguien más? Porque está en varios, o sea, está generalizado, por así decirlo. Pero ¿qué está generalizado? O sea, lo que está produciendo el shock. Ok. En realidad se le dice distributivo porque ¿qué está pasando? En estos tipos en este tipo de shock, vean, está el séptico, anafiláctico, los que son de tipo inflamatorio que dan una respuesta inflamatoria muy, muy grande, y el neurogénico. ¿Por qué? Porque está afectando directamente el endotelio. Y el endotelio está dejando pasar, ¿qué? ¿Líquido a dónde? Al espacio intersticial. Ujú. Por eso se llama distributivo, porque se distribuye ese líquido. ¿Sí? Pero también, pues sí, o sea, no está mal decir que es una afección generalizada también. Eso es cierto. Bueno, entonces dentro del distributivo tenemos eso que es el shock séptico, el anafiláctico, el inflamatorio y el neurogénico. Sabemos pues que el séptico es ocasionado por agentes patógenos que exacerban o generan una respuesta inmunológica muy, muy grande y por lo tanto crean una disrupción en el endotelio. Y esto ocasiona ese escape al tercer espacio. ¿Y qué ocasiona este escape al tercer espacio? Pues lo que ya vimos, esta falla circulatoria, ¿ok? En el anafiláctico, por ejemplo, la estrella aquí pues sería la histamina. Sí, en la mayoría de los casos la histamina que hace esa vasodilatación, hace esa disrupción del endotelio y ocasiona igualmente el escape al tercer espacio. El inflamatorio igual, en un inflamatorio, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo? O sea, ¿qué respuesta inflamatoria, qué patología puede causar una respuesta inflamatoria tan grande que te puede ocasionar toda la respuesta de un shock, una falla circulatoria? Alergia a un medicamento. Más bien eso sería anafiláctico. ¿Una quemadura? Una quemadura, ¿sí? Los grandes quemados, un síndrome del gran quemado, eso puede causar un shock distributivo, ¿ok? Una pancreatitis, ¿ok? Que genera una respuesta tan exacerbada que ocasionan ese fallo circulatorio, ¿ok? Y el neurogénico es aquel ocasionado por una alteración a nivel de la médula espinal, principalmente de los segmentos T, ¿ok? Que ocasiona pues puede ser una alteración, una disrupción entre la respuesta basal del tono neurogénico de los vasos, de las venas principalmente, y esto ocasiona que haya escape al tercer espacio, ¿ok? La otra clasificación sería el cardiogénico, que es una afectación directa al tejido cardíaco, al miocardio, por ejemplo, no al miocardio, perdón, al corazón. Jason, Mándeme. cuando dices tercer espacio, ¿te refieres al intersticial? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces el cardiogénico es cualquiera, es un shock ocasionado, son choques ocasionados por alteración directa al corazón. Sea el caso, por ejemplo, de un infarto miocárdico, de arritmias o de valvulopatías que van a ocasionar esa alteración o esa falla circulatoria, ¿ok? Y esto es lo que vamos a estar viendo en estas instrucciones. Y la última clasificación es el hipovolémico. Aquí podemos clasificarlo en hemorrágico y no hemorrágico, pero en realidad las causas no hemorrágicas son muy, muy, pues no raras, pero son menos frecuentes. Y pues obviamente cuando hablamos de choque hipovolémico, la mayoría de las veces estamos hablando de un choque hemorrágico. O sea que hay pérdida de sangre, ¿ok? Y esto ocasiona esa falla circulatoria. Y bueno, hoy vamos a ver nada más del shock séptico. Entonces, para nosotros saber del choque séptico, primero tenemos que definir algunas cosas. Las definiciones tanto de sepsis como de shock séptico cambian y cambian muy seguido, pero a grandes rasgos son estas. Sepsis es ese estado que pone en riesgo la vida por disfunción orgánica
debido a una falta de regulación en la respuesta contra una infección. Entonces, yo tengo un paciente que tiene X infección, pero la respuesta inmunológica está exacerbada, no está siendo regulada. Y eso está ocasionando en el paciente esa sepsis. Cuando nosotros hablamos de sepsis, ya veamos, por ejemplo, antes se utilizaba mucho el término de septicemia, pero en realidad septicemia es un término que se ha dejado de usar porque en realidad septicemia solamente se refiere a la presencia de patógenos en el torrente sanguíneo. Sepsis ya nos referimos cuando ya tenemos ese estado en el que hay una falla, una disfunción orgánica, ¿ok? O sea, cuando nosotros tenemos una sepsis, nos estamos refiriendo a que el paciente tenía una infección, la sigue teniendo, pero ya hay una falla de algún órgano o una disfunción de un órgano, ¿sí? Y ese están poniendo en riesgo a la vida del paciente. Se puede decir que el siguiente paso o alguna, pues se puede decir que es un subtipo o un paso a seguir, que después de la sepsis hay un shock séptico. Y el shock séptico lo definimos como esa sepsis con disfunción circulatoria, ¿ok? O sea, es la definición de un shock. Nosotros le agregamos a esa sepsis una disfunción circulatoria, celular y metabólica, y este tiene un alto grado de mortalidad, ¿ok? ¿Se entendió? Así de simple lo podemos ver, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en un shock séptico? Ese es un resumen algo extenso y rebrujo, pero en realidad no... vean, yo tengo ese paciente. A ese paciente lo tengo ahí en terapia intensiva porque estuvo en sepsis. El paciente tuvo una neumonía por X bacteria, no ha mejorado, lleva 10 días, lo tuvimos que pasar a terapia intensiva. Ya detectamos que en el torrente sanguíneo hay bacterias, cayó en sepsis, tiene por ejemplo una falla renal. Cuando nosotros definimos el shock séptico, muchas referencias nos lo mencionan como lo siguiente. Es ese estado en el que hay septicemia y que a nivel cardiovascular la presión sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio. El gasto urinario es menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay un fallo circulatorio, o sea, no está filtrando bien mi riñón. Y en cuanto a respiratorio, hay una relación entre la PaO2 y la FiO2 de menos de 250. Eso lo vamos a ver después. No importa tanto ahorita. Y las plaquetas en muchas de las ocasiones están menos de 80,000, que en realidad no siempre se cumplen todos los criterios. Y el paciente puede estar o no en acidosis metabólica. Entonces, el shock séptico a veces lo podemos clasificar en un shock no progresivo, en uno progresivo y en uno irreversible. Yo les decía que va como por tiempo. Entonces, en un no progresivo, yo aún mediante medidas preventivas, o sea, yo poniendo una fluidoterapia, poniendo líquidos, el paciente aún recupera una presión normal, o no normal, sino que mayor a 90 milímetros de mercurio. O sea, el paciente se mantiene estable en ese estado. ¿Ok? Cuando el shock es progresivo, yo ya empiezo a tener un fallo en cuanto a mantenerle la presión a ese paciente. O sea, ya no puedo yo mantener la presión arriba de 90, aún con medidas. ¿Sí? Y el shock irreversible es cuando yo tengo fallos en órganos. Vamos a poner riñón, hígado, no sé. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en un shock séptico? Les decía, yo tengo esa respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque tengo una infección. Entonces, esta respuesta inflamatoria no pudo ser regulada. No pudo ser regulada, y hay una activación, una lesión endotelial. Debido a esa respuesta inflamatoria se daña el endotelio y hay un edema, una extravasación celular, una vasodilatación. ¿Esto qué ocasiona? Esa respuesta inmunológica en el endotelio ocasionó que se empezara a escapar líquido al tercer espacio o al espacio intersticial. ¿Qué ocasiona esto? Pues que empieza a haber una falla circulatoria, o sea, yo ya no puedo mantener la presión de ese paciente. Aparte de esto,
debido a esa liberación de, por ejemplo, citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, yo empiezo a tener al paciente con fiebre, con taquicardia, con hipotensión y disminución del gasto cardíaco, por esto mismo que les estoy diciendo. También en estos pacientes, recuerden siempre que tenemos estados proinflamatorios o de mucha respuesta inmunológica, los factores de coagulación se ven alterados. ¿Por qué? Porque se empieza a activar mucho la cascada de coagulación. Y esto ocasiona que los factores de la coagulación se gasten, ¿ok? O sea, yo tenía mis factores de coagulación estables en mi torrente sanguíneo. Al utilizarlos demasiado, yo los gasto, o sea, dejo a mi torrente sanguíneo sin esos factores de coagulación. Y empieza a suceder algo que se conoce como coagulación intravascular diseminada, que esto se relaciona muchísimo con este tipo de patologías. Bueno, más bien con estados que sean proinflamatorios. ¿Qué pasa en esta coagulación intravascular diseminada? Yo tengo un gasto excesivo de mis factores de coagulación. Por lo tanto, en ciertas zonas del cuerpo, yo puedo tener hemorragias. ¿Por qué? Porque mis factores de coagulación no existen, o sea, no hay con qué ocasionar una coagulación. Pero, como yo les dije, en ciertas partes del cuerpo, acuérdense siempre que hay periodos de inflamación o estados proinflamatorios, yo coagulo en ciertas zonas más. ¿Por qué? Porque la misma inflamación, los factores de la inflamación, factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 6, 8, me ocasionan que los factores se activen. Por lo tanto, en ciertas partes del cuerpo yo tengo periodos de coagulación y en otros tengo hemorragias, ¿sí? Y estas hemorragias me ocasionan todavía una falla circulatoria mayor. ¿Sí? Ciertos órganos, por ejemplo, pueden sufrir infartos. ¿Ok? Todo esto. Y otro punto que me falta nada más es que acuérdense, siempre que hay así estados proinflamatorios, también hay una alteración grandísima en cuanto a las vías metabólicas. ¿Sí? Empieza a haber una resistencia a la insulina, empieza a haber hiperglucemia. ¿Por qué? Porque cuando hay periodos de inflamación, todo se va a utilizar más ácidos grasos o a utilizar lípidos que a utilizar glucosa, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso es algo más agregado. Todo esto en conjunto me conlleva una insuficiencia multiorgánica, o sea, mis órganos empiezan a fallar por la respuesta inflamatoria y porque no están recibiendo o no están transportando o no están usando correctamente el oxígeno. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sé que ahorita se les va a hacer complicado, no sé, pero esto lo retomamos la siguiente semana, que ya tengan su reporte hecho, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, ya ves que dijiste que se gastan los factores de coagulación, pero también había leído que existe éstasis sanguínea debido a, pues sí, al fallo, por el shock. Entonces también hay microcoágulos, ¿no? O no puede haber microcoágulos porque se gastan los factores de coagulación. Es que ese es el chiste de la coagulación intravascular diseminada, o sea, es una dualidad. En ciertas áreas hay coagulación y en ciertas áreas hay hemorragias. O sea, es que piénsale, mira, o sea, si hay muchos coágulos, ¿qué te gastas? Como está diciendo Jason. Pues los factores de coagulación. Entonces, si en un lugar, por ejemplo, en el pulmón, en el riñón, están habiendo muchísimos coágulos, en otros lados como en el cerebro, ¿vas a tener factores de la coagulación? Ok, ya entendí. Entonces, por eso es que en varios órganos puedes tener muchas cosas, como te está diciendo Jason. Ok, gracias. ¿Dudas, pues? ¿Me dejas decirles algo nada más, Jason? Perdón. Sí. Que te interrumpa. Esto es el choque séptico, chicos. Es cuando una infección causa un fallo multiorgánico severo que causa la muerte de nuestros pacientes. Hay que tenerlo aquí porque es causa de mortalidad muy importante. Lamentablemente ahorita todavía es más importante porque esto se conoce como tormenta de citocinas.
Todas estas alteraciones son causadas por una tormenta de citocinas y eso es lo que se ve en COVID. Entonces es bien importante que se aprendan estos mecanismos fisiopatológicos, a pesar de que no es un choque séptico propiamente dicho, participan también en el fallo no solamente pulmonar, sino también renal, circulatorio y cerebral, que es típico de los pacientes con enfermedad crítica por COVID. Entonces es bien importante que esto se lo aprendan. Quiero que le pongan muchísima atención cuando hagan su reporte a estos mecanismos de tormenta de citocinas, ¿de acuerdo? Ya lo hablaremos mejor la próxima semana. Ya hice nada más era eso. Ok. Entonces, en resumen, pues, y para no meterme tanto, porque en realidad el shock séptico, o sea, de entre todos los shocks, el shock séptico es muy denso en cuanto a su fisiopatología, o sea, hay muchos factores que intervienen en el shock séptico y es una de las patologías más completas que existen. O sea, no es solamente hablar de cuestiones de presión arterial, por ejemplo, o cuestiones de falla circulatoria, en realidad abarca muchísimas cuestiones. Esto me lo va a pasar. En resumen, pues nuevamente, nada más a grandes rasgos es un paciente tiene una infección, esa infección no mejora, ese paciente empieza a tener una respuesta inflamatoria exacerbada y disregulada. Esa inflamación ocasiona una disfunción endotelial y al mismo tiempo altera los factores de la coagulación, por ejemplo, altera sus vías metabólicas y ocasionan ese fallo circulatorio, acompañado de un fallo multiorgánico, ¿ok? Por lo tanto, ese paciente presenta alteraciones en cuanto en cuanto a lo circulatorio, empieza a presentar taquicardia, hipotensión, disminuye su gasto cardíaco. Y en cuanto a manifestaciones multiorgánicas, pues depende del órgano que esté afectado, ¿ok? Yo tengo una duda. Dime. O sea, todo esto pasa por la respuesta inflamatoria inducida por el sistema inmune. Entonces, o sea, en caso, por ejemplo, de un inmunosuprimido, también pasaría todo esto, o sea, también pasaría la respuesta inflamatoria y pues llevaría hasta la falla multiorgánica. Fíjate que depende, o sea, depende mucho de qué tipo de inmunosupresión tenga el paciente. Porque, por ejemplo, pacientes que toman, por ejemplo, fármacos que son inmunosupresores, ahí te diría que no. Porque, por ejemplo, si tú ves, la fisiopatología abarca muchos factores. Entonces, tú nada más estás tapando uno, ¿sí? Vas a suponer, toma un inhibidor de, no sé, CD20 o de, no sé, de alguna interleucina. Pues en realidad no, porque hay mucha más de dónde ocasionar la fisiopatología de la enfermedad. Un diabético, por ejemplo, que es inmunosuprimido, pues no, en realidad no. O sea, no lo salva de tener un choque séptico. O sea, se tendría que suprimir todo. Sí, en realidad no. O sea, no te puedo decir quién está excluido. En realidad no. De tener un choque séptico, no. Ok. ¿Me dejas complementar tantito, Jason? Sí. Esa es muy buena pregunta. De hecho, es muy buena pregunta porque es muy compleja la respuesta y es precisamente lo que le estoy diciendo Jason. Depende de la inmunosupresión, pero también depende de la respuesta inmunológica, porque acuérdense que hay una respuesta inmunológica humoral y una celular. Y muchas veces lo que suprimimos es una o la otra, no las dos. A veces tenemos una supresión de la humoral, a veces tenemos una supresión de la celular, depende de cuál inmunosupresión tengamos. Caso de VIH, si el VIH ataca a la célula CD4, pues definitivamente vamos a tener una inhibición de la respuesta celular. Porque no vamos a tener una inmunología celular que activa los linfocitos T, pero quizá la respuesta humoral se mantenga elevada, aunque sea un poquito, por la presencia de linfocitos P de memoria que aún no han desaparecido y que no necesitan el estímulo por los linfocitos CD4, entonces depende mucho de eso también. En el caso de los pacientes que caen en sepsis y que tienen una inmunosupresión, como en el caso del VIH, que ahí hay una alteración muchísimo más grande y que tiene una inmunosupresión en muchísimas células del sistema inmunológico, pues es más complicado. En estos pacientes sí les da un choque séptico, pero no les da propiamente por la respuesta inflamatoria, como te dijo Jason, sino que
el microorganismo invade tejidos como lo es el riñón, el cerebro, y se va a todos los tejidos y genera destrucción celular patogénica. El caso de la tuberculosis puede causar granulomas calcificantes que destruyen a las neuronas en el sistema nervioso central y el paciente cae en coma. ¿Sí me explico? Entonces depende muchísimo también del microorganismo patógeno, de la respuesta inmunológica que tengas, de la terapia inmunosupresora que tengas y de qué vas a hacer. ¿Quiénes están en riesgo? Los pacientes que tienen trasplante de células hematopoyéticas, VIH, SIDA, diabetes, y los pacientes que reciben inmunosupresión para trasplante. Todos esos pacientes, depende de qué medicamento, depende en qué respuesta inmunológica posean, cuál tengan y qué microorganismo invada. Es muy complejo, por eso les dijo Jason que esto es de los más difíciles, pero sí, la respuesta es diferente en cada paciente, hay que individualizarlo. Gracias. Y es que en realidad muchas veces la patología también depende mucho del microorganismo. O sea, el mismo microorganismo puede ocasionar la activación de los factores de coagulación o puede ocasionar esa lesión endotelial, ¿sí? Entonces, sí, es muchos los factores que afectan aquí. Pero sí, o sea, yo no te podría decir quién queda totalmente excluido o mayoritariamente excluido de un shock séptico. Yo creo que en realidad nadie. A lo mejor suena tonto y no sé, pero, o sea, el shock séptico se da por una sobreexpresión del sistema inmune. La mayoría de las veces sí. O sea, tiene que ver también, bueno, más bien, en gran parte sí, pero también tiene que ver mucho el microorganismo que esté afectando. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, Perdón, creo es que que ¿la sí. puedes repetir, perdón? ¿Qué? ¿Mi pregunta? Sí, porfa. O sea, es que no, o sea, ya no estoy seguro si el shock séptico se da por una como sobreexpresión del sistema inmune o si se deba más que nada solo a los factores de coagulación. Eso ya no sé. Al sistema inmune, o sea, la respuesta inmunológica es severa y causa un síndrome de falla multiorgánica. En los casos que te mencionaba ahorita de la inmunosupresión, generalmente esto se llama falla multiorgánica producto de una sepsis, pero no es un choque séptico propiamente dicho porque no hay esta fisiopatología. Te digo, es complicado hablar de esto, la verdad es que sí es muy difícil, no necesitas una respuesta inmunológica, también puede haber liberación de factores inflamatorios por la propia infección bacteriana, por la propia infección viral o micótica, dependiendo del caso. Entonces, depende, tienes que checar cada bacteria, cada microorganismo, cada infección y ya en base a eso definir cuál es el tratamiento. No es lo mismo una Pneumocystis jirovecii, no es lo mismo una tuberculosis miliar producto de la inmunosupresión, una tuberculosis meningia, a una Streptococcus pneumoniae, una Neisseria meningitidis. Definitivamente no es lo mismo. Tienes que ver cuál es el microorganismo y el mecanismo fisiopatológico para entender bien esto. En general, lo que estamos viendo aquí es la respuesta inflamatoria sistémica a una infección. En eso nos vamos a enfocar ahorita. Ya cuando avances en años y cuando veas patología, cuando veas fisiopatología y veas las enfermedades y las especialidades, ya te vas a enfocar a cada uno. Ahorita estamos viendo la respuesta inflamatoria sistémica a una infección por microorganismos que es detectada por el huésped, causa una respuesta inmunológica seria y causa un choque séptico. Y que sí pasa sobre todo cuando el microorganismo es muy virulento, es muy patogénico e infecta varios órganos y hay una respuesta exagerada a este microorganismo, caso de COVID. Por eso hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Pero ahorita vamos a enfocarnos en esto, en la respuesta inmunológica que se exacerba. Va, gracias. Pues es que en realidad, acuérdense, la definición, o sea, para yo decir que es un shock séptico, o sea, un shock, tengo que tener afectación, acuérdense la definición, o sea, tengo que tener una falla circulatoria. ¿Ok? Bueno, entonces, hablando un poquito de el choque séptico, ¿cómo se va a manejar esto? Bueno, cuando nosotros nos llega o tenemos ese paciente con un shock séptico, lo primero que tenemos que hacer es lo que se conoce como resucitación inicial. Es lo que yo les mencionaba. Y de esto tiene demasiado, o sea, es muy controversial todavía. Porque, a ver, vamos a usar la lógica. Si yo estoy diciendo que en un choque distributivo tengo escape de líquido al intersticio y ese paciente, sus vasos sanguíneos no están bien, o sea, tiene un fallo endotelial, si la guía me está diciendo que me llega ese paciente y le tenga que poner 30 mililitros por kilo
en las primeras 3 horas de solución intravenosa cristaloide, para mantener yo una presión arriba de 90, como se los mencionaba. Y aquí lo mínimo, o sea, para mantenerla por lo menos a los 65 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con todo ese líquido que yo estoy metiendo? Pues Lo puede extra vas- dirigirse al Normal. intersticial. Se va a ir saliendo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que esa sea la solución? No, pues porque Pues, pueden pegar, ¿no? además hay que usar simpáticos miméticos para también que la presión vascular se eleve, no solo ponerle líquido. Entonces, o sea, sí, lo correcto es, bueno, lo que debemos hacer luego es hacer eso, o sea, poner líquidos. ¿Por qué? Porque de cierta manera me mantiene la presión. Pero en realidad se está viendo que a veces los pacientes tienen un mayor grado de mortalidad por esto que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, a veces hacemos más daño que lo que hacemos de beneficio. La guía aún no cambia. Esto es de la guía de supervivencia de sepsis. Se ha visto que en realidad a veces no es tan bueno hacer esto, pero pues la guía aún sigue diciendo eso. Por eso les digo, es controversial. O sea, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Pero sí, o sea, tiene cierta lógica, porque si nosotros decimos, ese endotelio está disfuncional, no me sirve de nada yo estar metiendo líquido. ¿Por qué? Porque ese líquido al fin y al cabo no va a estar mantenido en el vaso sanguíneo, se va a escapar. Entonces, lo correcto aquí, a lo mejor aún no sabemos bien, es empezar a hacer esto, pero agregar otras medidas. Si bien es cierto, o sea, eso es mi resucitación inicial, o sea, apenas voy a hacer un planteamiento de lo que le voy a hacer a ese paciente, ¿sí? Entonces también tengo que monitorear el lactato y líquidos. ¿Por qué el lactato? Porque el lactato es un marcador que me dice cómo está, ¿alguien que me diga? Sí, se está utilizando oxígeno. Ok, perfecto. Entonces es un marcador de decirme si la célula o no está utilizando oxígeno, ¿ok? Entre más lactato, eso quiere decir que el metabolismo está siendo anaerobio, ¿ok? Y como bien lo dicen ahorita, podemos utilizar norepinefrina. La norepinefrina nos va a mantener ese tono vascular y nos va a ocasionar una subida de esa presión arterial, que si bien tampoco podemos estar todo el tiempo al paciente con norepinefrina, por ejemplo. Y bueno, si nosotros sospechamos o ya tenemos la certeza de que el paciente tuvo una infección, para el diagnóstico es sumamente de relevancia hacer un cultivo microbiológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo de esta manera determino quién me está ocasionando ese choque séptico, quién me está ocasionando esa sepsis. Y si yo soluciono ese problema de fondo, yo termino con ese estado de choque séptico. ¿Ok? Esa es la solución. Eliminar quién me está ocasionando el choque séptico. Entonces, las medidas que veamos ahorita son de mantenimiento, se puede decir. Y luego de hacer mi cultivo, o sea, luego de sacar esas muestras, yo tengo que dar una terapia antimicrobiana que sea empírica, ¿sí? ¿A qué se refiere empírica? A que yo todavía no sé qué microorganismo es, todavía no sé a qué me enfrento, pero yo necesito empezar a dar antibióticos de amplio espectro para atacar a lo que yo creo que es, ¿se entiende? Vamos a suponer, el paciente llega por una neumonía. Bueno, yo debo de tener, y tiene tal edad, tantos años, es mujer, trabaja en esto, vive en tal lado. Bueno, entonces yo con eso ya me empiezo a hacer una idea de qué agentes patógenos son los principales responsables en ese tipo de pacientes. Vamos a suponer, yo tengo en mente 5 bacterias, vamos a suponer. Bueno, entonces yo debo escoger antibióticos que cubran o que destruyan a esas 5 bacterias, ¿se entiende? Y se los debo de empezar a administrar lo más rápido que se pueda a ese paciente. De hecho, las guías dicen que esto debe ser en menos de 3 horas, todo esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Son pacientes que están muy graves y son pacientes que requieren atención inmediata. Entonces, ok, pongo mis antibióticos de amplio espectro y, ojo, yo les decía, o sea, no, yo tengo que tener en cuenta, no es nada más dar antibióticos por darlos, o sea, porque pues yo puedo dar los que sea,
tengo que tener en mente a qué me estoy enfrentando. O sea, tengo que tener en cuenta por lo menos esas opciones, o sea, decir, bueno, puede ser X, X y X, esta y esta bacteria. De esa manera mi tratamiento empírico puede que tenga mucho más efecto que dar cualquier antibiótico, ¿ok? Y también lo importante es ubicar la fuente de la infección, como les decía, bueno, tengo que esperar a mi paciente, tengo que ver su expediente y decir, ok, la infección está ubicada en tal órgano. Vamos a decir, es una neumonía, es una encefalitis, es un pielonefritis, no sé. ¿Ok? Y la fluidoterapia, su principal uso es mantener esa presión arterial arriba de, bueno, la guía nos dice 65 milímetros de mercurio y se deben utilizar soluciones cristaloides más salina. ¿Ok? En muchas de las referencias se menciona que se debe utilizar albúmina también. ¿Por qué albúmina? Porque está muy grande y no puede pasar a través del endotelio. Para que se quede y, o sea, para que se quede dentro del vaso y aumentar la presión. Elevar la presión. ¿Cómo se llama ese efecto o cómo se llama esa presión que ocasiona la albúmina? Presión coloidosmótica. Coloidosmótica. Muy bien. Entonces, hasta aquí una pregunta. Ahora, una vez que, por ejemplo, los cultivos se tardan días, o sea, no es inmediato. Una vez que yo ya tenga, vamos a suponer, yo ya le di antibióticos a mi paciente, llega la respuesta del cultivo, es X bacteria, la que salió. Entonces, si yo hice un análisis preciso y dije, bueno, pueden ser esta y esta otra bacteria, y el resultado me da una de las bacterias que escogí, entonces yo estuve en lo correcto. ¿Sí? Esa fue una buena práctica. Y ya lo que hago es quitar los antibióticos que no me sirven para esa bacteria y dejar solamente los que ya había puesto yo para la bacteria que salió en el cultivo, ¿ok? De otra forma, si por ejemplo yo utilicé X antibióticos y el resultado del cultivo me dio una bacteria que nada que ver con las que yo había pensado, pues tengo que retirar todos esos antibióticos y poner el que es adecuado, ¿ok? Otras de las cuestiones que debemos de tomar en cuenta son los agentes vasoactivos. Yo debo utilizar norepinefrina por lo menos 0.3 unidades por minuto, ¿sí? Por goteo, más vasopresina 0.3 unidades por minuto. Me van a investigar para la siguiente clase por qué utilizamos dopamina y por qué se utiliza a bajas dosis y por qué se utiliza dobutamina, ¿ok? Corticosteroides. Muchos los recomiendan, muchos no, que es la hidrocortisona 200 miligramos día. Y esto si no hay una presión arterial media estable con agentes vasoactivos. ¿Por qué? Porque esto me refiere a que hay un proceso inflamatorio muy grande. ¿Sí? Los antibióticos no están haciendo efecto y necesito por lo menos, más bien no es que estén haciendo efecto, sino que hay una respuesta inmunológica muy exacerbada. Necesito reducirla de cierta manera para que ya no haya escape al tercer espacio. ¿Ok? Y otros puntos a tomar, como les digo, esta patología es súper, súper compleja. Estos pacientes duran semanas en UCI, en unidad de cuidados intensivos, entonces yo tengo que vigilar el control de la glucosa. Les decía, hay alteraciones metabólicas. ¿Qué tal si ese paciente es diabético y no lo estoy controlando de la glucosa? ¿Ok? Pues ese diabético descontrolado me puede caer, no sé, en una cetoacidosis. Úlceras por presión, eso es importantísimo. En pacientes que duran mucho tiempo en ciertas posiciones, hospitalizados, por ejemplo, les empiezan a salir úlceras, ¿ok? Por estar tanto tiempo en esa misma posición. Se infectan estas úlceras y es un problema enorme. Úlceras drásticas también. Cuando un paciente tiene una patología de este tipo, o vamos a suponer pancreatitis o cosas de ese estilo, donde hay una respuesta inflamatoria muy grande, hay un estrés enorme. O sea, no estrés de tú estar estresado. ¿Sí me entiendes? O sea, el estrés de la escuela, por ejemplo, no es estrés, sino estrés, ¿cómo les puedo decir? O sea, es un estrés metabólico, un estrés endocrino, se puede decir. Alguien que me diga
¿quién ocasiona ese estrés? ¿Qué hormona? Cortisol. ¿El qué? Cortisol. Exacto, o sea, hay picos enormes de cortisol. Y estos ocasionan en muchas de las ocasiones una secreción gástrica exagerada, ¿sí? Y pueden ocasionar úlceras gástricas. Hay que también vigilar eso. Tromboprofilaxis, ¿por qué? Porque tanto tiempo estando en cama puede ocasionar trombos. Aparte de que, si recuerdan, pues hay una coagulación intravascular diseminada en muchas ocasiones, ¿sí? Puede haber trombosis en ciertos órganos, puede haber infartos en órganos. A veces los pacientes requieren ventilación mecánica y hay que tener mucho cuidado con los pacientes en cuanto a su dolor y la sedación. Esa es una patología que se debe atender inmediatamente. Esos pacientes no se dejan de ver por ningún momento las 24 horas, o sea, por eso están en UCI. Y el mayor factor pronóstico es que si a las 72 horas no hay mejoría, en unidad de cuidados intensivos el paciente lo más probable es que se vaya a morir. ¿Ok? Pero en muchas de las ocasiones la evolución del paciente depende mucho de nosotros y de nuestros actos. ¿Ok? Y bueno, creo que eso ya es todo. Ya la siguiente semana vemos los demás choques. Igual necesito que vamos a retomar este poquito rápido, ya después de que hagan su reporte. ¿Ok? ¿Dudas? ¿El reporte es de qué? ¿De todos los choques o nada más de este? No, de todos. De todos ¿Pero los para que... cuándo? ¿Para la otra semana? Ah, ok. Pero vamos a ver ya todos, ¿verdad? Sí. ¿Dudas? Para la próxima semana, no como parte del reporte, pero sí para que se lo sepan, porque se los vamos a preguntar, van a buscar las cosas que les voy a poner por el chat, ¿va? Ahorita se los... Bloqueaste tu micro. Bueno, nos vemos. yo creo que no sé si va a ser el sábado o ya veremos. ¿Ok? Ok.